Nosotros acabamos de leer una historia muy poderosa. Dicho sea de paso, una mujer llamada Débora, que la historia registra que fue la primera y única mujer juez de Israel. Aparte de que era una mujer que tenía la autoridad para poder gobernar, era una profetisa, tenía una palabra profética en su labio. Y aquel hombre o mujer que porta una palabra profética en su labio es una mujer que siempre está conectada con el cielo. Diga, hermano, que está a la par, conexión con el cielo. Y todo hombre o mujer que tiene una conexión divina, dicho sea de paso, es un hombre que manifiesta el reino de Dios en la tierra y el reino se hace visible. Pero me agrada esta historia porque esta historia revela algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y es que hay personas que piensan que tú no tienes la capacidad de poder lograrlo porque nadie en tu familia nunca lo ha logrado. Y esta historia me llama mucho la atención de Débora porque en Israel nunca se había levantado una mujer con tal categoría, tener autoridad para poder gobernar. Y esto surge mediante una crisis en Israel, que en Israel los hombres como que se acobardaron y no había un hombre relevante en aquel momento. Pero esta mujer toma la autoridad de Dios y Dios le habla a esta mujer y esta mujer se pone en la posición correcta, en el tiempo correcto, para manifestar el reino de Dios en Israel en un tiempo determinado. Y esto me llama la atención porque Débora asumió el reto. Diga, hermano, que está a la par, asumió el reto. Gloria a Dios. Yo siempre digo que donde otros fracasan, tú te levantas como el águila. Gloria a Dios. No importa cuántas veces tu familia lo ha intentado para poder lograrlo, Dios te dio una palabra a ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y esa palabra se va a cumplir en el día favorable de Dios. Débora entendió la palabra que Dios soltó y dijo: si los hombres se acobardaron, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir el propósito que tiene determinado para Israel. Y dice la historia que ella se levantó como jueza, gloria a Dios, y comenzó a ordenar y fue a la guerra y ganó. ¿Sabe por qué? Porque ella portaba la voz de Dios. Aleluya. Todo hombre o mujer que porta la voz de Dios se mueve cuando Dios habla, habla cuando Dios habla, camina cuando Dios camina, actúa cuando Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y Débora fue una mujer muy conocida en el Antiguo Testamento. El nombre de Débora procede en el hebreo, que quiere decir Débora, que su significado es abeja. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero esta mujer asumió el reto y escuchó la voz de Dios en un tiempo determinado, porque en los momentos de crisis es donde Dios saca un hombre o una mujer direccionada con su espíritu para mostrar su gloria. Por eso que nosotros tenemos que aprender a aprovechar el tiempo correcto, que es favorable y perfecto para nuestra vida. Porque en ese tiempo perfecto que Dios ha determinado para nuestro ministerio es donde Dios va a exhibir su gloria. Hay momentos en nuestra vida que pasa como le pasó a Débora, que nadie se levantó para cumplir la asignación que Dios había determinado en el pueblo. Y se levanta una mujer llena del Espíritu, una mujer que porta una palabra, una mujer que porta un destino, una mujer que no tiene miedo, una mujer que no retrocede, una mujer que porta una palabra que cambie estructura, que rompa cadena, una palabra que te haga transicionar y elevar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Porque donde unos fracasan, tú te levantas. Donde otros dicen que no puede, tú dices: yo puedo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No es actuar por actuar, sino saber cuándo actuar. ¿Están aquí? Porque muchos de nosotros se nos ha olvidado de que nosotros tenemos que aprender a caminar cuando Dios da la orden. Nosotros tenemos nuestros pies para poder caminar, tenemos las posibilidades para poder obtener, alcanzar metas, pero nosotros tenemos que movernos cuando Dios nos da la orden, porque todo se suscribe bajo un tiempo establecido que Dios ha determinado para nuestra vida. Cuando llegó el tiempo de Débora, Débora asumió el reto y pudo ser jueza de Israel. Pero ese fue el tiempo que Dios había señalado para su vida. Nosotros tenemos la capacidad de poder lograr muchas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a aprovechar el tiempo señalado para que eso se manifieste.
Y esto pasa muchas veces en nuestra vida, que tenemos la capacidad de poder hacerlo, de poder lograrlo. Tenemos toda la herramienta dada por Dios para poder conquistar. Y a veces nos desesperamos en el intento y no entendemos que todo en esta tierra tiene un tiempo establecido. El ministerio tuyo va a estallar en el día que Dios lo haya señalado. Todo lo que Dios ha dicho sobre tu familia va a estallar y se va a manifestar el día y en el tiempo que Dios ha señalado para tu vida. El tiempo de Elías fue de Elías, de Eliseo fue de Eliseo, de Débora fue de Débora. Hay tiempo señalado para cada persona, para que el reino de Dios se manifieste en su casa, en su ministerio, en su finanza y en todo lo que Él ha señalado en esta tierra. Yo vine a decirte, ha llegado tu tiempo, Débora. Es tiempo de que te quites del luto. Es tiempo de que entiendas que otros fracasaron, pero yo tengo la oportunidad dada por Dios para poder lograrlo. Una de las cosas más importantes en nuestra vida es nosotros poder tener discernimiento. Ahora, la pregunta importante, ¿por qué Débora se levantó en este tiempo para poder ser jueza en Israel? Número uno, los hombres en aquel momento, en aquella época, se acobardaron, desaparecieron. No sé si sentían que no tenían la capacidad de poder lograrlo, hacerlo. Pero lo que me agrada de la historia, que esta mujer fue reconocida como profetisa porque tenía el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo en ella. Cuando tú tienes el don del Espíritu, el Espíritu Santo está contigo. Es solamente esperar el tiempo indicado que Dios ha señalado para tu vida. En un término que usted pueda entender es esperar tu turno. El turno que Dios tiene provisto para tu vida. Yo me he dado cuenta a través de los tiempos que nosotros nadamos y luchamos para poder hacer o conquistar ciertas cosas en esta tierra. Y a veces nos afanamos tanto para poder lograrlo y como que las cosas no se dan. Y sabe, yo he aprendido a esperar el tiempo de Dios para mi vida. Pero para yo poder aprender esto, yo tengo muchas veces que vivirlo. Porque a veces nos desesperamos en el intento y pensamos que porque Dios está con nosotros, tenemos que hacerlo. Y yo me he dado cuenta que a través de los tiempos que Dios ha señalado para nuestra vida, nosotros tenemos que aprovechar la ocasión que Dios provee para nuestra vida, para nosotros ejecutar y avanzar en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto me quiere decir que hay situaciones que se van a presentar en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestra casa, que tenemos que aprender a aprovechar ese tiempo favorable de Dios para poder manifestar lo que Dios nos dijo sobre nosotros. Por eso que Débora en el momento de crisis en Israel tomó la autoridad, tomó la vara y dijo, espérense un momento, que aunque no haya personas responsables aquí que puedan seguir el legado que Dios ha determinado a los padres de la fe, yo me levanto ahora, gloria a Dios, yo me levanto ahora para seguir reinando, para seguir ordenando a este pueblo que necesita una persona que pueda conquistar con ellos territorios vecinos. Y por eso nosotros tenemos que aprender, así como Débora. Yo me imagino a esta mujer, que esta mujer escuchaba la voz de Dios, así como le escucha usted o como le escuchaban aquellos hombres de Dios en la antigüedad. Y esta mujer comenzó a direccionarse. Y ese es el problema de nosotros, que a veces Dios te habla, que Dios te dice algo y como que usted no avanza, como que se detiene en el camino. Es tiempo de discernir la voz de Dios y comenzar a caminar. Es tiempo de que los hombres y mujeres puedan avanzar en esta tierra. Dice la Biblia que el reino se hace fuerte, que necesitan hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios, que escuchen el río del Espíritu, que escuchen lo nuevo que Dios tiene para este territorio y comiencen a avanzar y comiencen a profetizar y comiences a ordenar todo lo que está desordenado, porque lo nuevo de Dios viene para tu vida en el día que te alinees y avance al destino que Dios ha señalado para tu vida. Yo vine a decirte que es tiempo de que te levantes como Débora y crea la locura del Espíritu. Crea que este es tu tiempo, tu temporada, que Dios lo que Él dijo, Él lo va a hacer ya.
Shama. Yo siempre le he dicho que si usted no cree en usted mismo, nadie lo hará por ti. ¿Usted cree que si Débora no hubiese escuchado la voz de Dios, ella se pone a inventar de que a levantarse como juez de Israel? Esto nunca había acontecido en la historia, ni nunca ha acontecido. Fue la primera y la última mujer que fue juez de Israel. ¿Están aquí? Y esto me llama mucho la atención y me da a entender que Dios no detiene su reino. Y yo, meditando en esta historia, pude pensar que Dios se las trae. Y usted me preguntaría, pastor, ¿por qué? Históricamente, en la antigüedad, ninguna mujer había tenido una posición de tal categoría, con tanta autoridad. ¿Cómo a Dios se le ocurre levantar a una mujer, y precisamente solo esa mujer, para poder ser jueza de Israel, donde los jueces todos eran varones? Y yo, meditando en esta historia, pude percibir que la voluntad de Dios sobre lo que Él ha determinado se cumple en nuestra vida sin importar parámetros o estructura. Por eso es que a Dios no se le manda, a Dios se le obedece. Y yo he aprendido que aunque no nos encaje ciertas cosas en nuestra vida, Dios hace como Él quiere en el tiempo que quiere. No era costumbre que una mujer pudiera juzgar o ser jueza de Israel. No sé si, como muchos dicen, que catalogan poniéndole una minúscula a la mujer, que siempre, dicho sea de paso, hay costumbres, iglesias que se la ponen para no darle un cargo de autoridad, diciendo muchas cosas que la mujer no tiene la autoridad, o no tiene el legado, no tiene la asignación de poder pastorear o tener un cargo de relevancia en la congregación. Pero me llama mucho la atención que en este momento Dios levanta a una mujer. Entonces había un problema en la antigüedad, y era que los hombres se habían cobardado, los hombres no habían tomado la responsabilidad. Y Dios le da una enseñanza no solamente a nuestra vida, sino a los mismos hombres, para que ellos pudieran entender. Mira, ¿sabe algo? No es costumbre que se levante una mujer. A lo mejor tú la tienes como menospreciada porque nunca ha tenido un cargo de relevancia, pero yo en esta hora, yo voy a levantar a Débora. Eso soy yo hablando como Dios hablando, diciéndole a ellos, yo voy a levantar a Débora y le voy a hacer entender a ustedes que yo no actúo en base a costumbre, ni cultura, ni a ordenanza muchas veces, porque la regla del juego la pongo yo, y si quiero barajar de nuevo las cartas, la hago y la armo de nuevo. En pocas palabras, los hombres estaban sorprendidos porque esta mujer Dios la había elegido, y no solamente esto, sino que era una mujer que tenía la boca de Dios en la tierra. Era una mujer que era profeta, era juez y era profeta, que cuando ellos hablaban o especulaban, la mujer de Dios, cuando hablaba Dios, y había temor en el campamento. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Gloria a Dios. Tú puedes tener debilidades, cometer errores, tener batallas y tener cuantas cosas de desgracia en tu vida, pero si Dios está contigo, tú lo tienes todo. Gloria a Dios. Si Dios está de tu lado, aunque se levanten contra ti los burladores, aunque los números no den calculando para poder aprobarte, Dios te dice, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Maya, Dios mío, ¿quién contra ti? Si Dios te aprobó, no importa que la gente no te apruebe, que la gente te descalifique, que la gente cuando habla de ti hable con minúscula. Si Dios dijo de ti algo, eso se va a cumplir en el día favorable de Dios para tu vida. Por eso nosotros no podemos descalificar a la gente, porque cuando descalificamos a la gente, Dios está guardando en un baúl de recuerdo muchas actitudes de nuestra vida para Él enseñarnos y para Él darnos a nosotros una lección. A veces lo que tú descalificas o lo que tú hablas en minúscula,
Dios lo toma en cuenta. Dice la Biblia: lo vil, lo menospreciado, lo que no es, Dios lo escoge para avergonzar a aquellos sabios. En aquel momento era prácticamente, en el término eclesiástico, una deshonra que una mujer tomara este cargo tan importante. Dicho sea de paso, el hombre o la mujer que era juez en Israel tenía una autoridad extraordinaria. Tenía la autoridad en sus manos de poder dar edicto, de poder mandar. Es como que yo te digo aquí, el presidente de la república, un gobernante, un síndico en una pequeña ciudad o una ciudad, que tiene la autoridad de tomar decisiones y de comenzar a regir un pueblo. Gloria al Señor. Entonces tú me dices a mí que una mujer que nunca ha tenido autoridad ni cargo muchas veces, o históricamente nunca lo ha tenido, tú me dices entonces que esta mujer no va a gobernar a nosotros. Entonces yo no te entiendo, Dios. ¿Por qué? Porque no es costumbre que una mujer se levante para gobernar. Gloria a Dios. Entonces yo, meditando en esto, dije: pero santo Dios, aleluya, ¿qué es lo que Dios se quiere enseñar a nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? Y lo primero que Dios habla en nuestra vida, que yo pude interpretar, es que el reino de Dios no se detiene, que la voluntad de Dios se cumple aunque la gente no esté conectada a lo que Dios dijo, aunque la gente que tienen importan una palabra estén desviados. Dios, si tiene que tomar a Juan de los Palotes, a una burra para que hable, a un niño para que profetice, a una gente que no tiene capacidad, que sea tartamudo como Moisés, que no hable bien, que no sepa expresarse, Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Porque Dios no tiene que ver con tu capacidad, ni con tu intelecto, ni con la manera de tú hablar muchas veces. Es que la gloria de Dios no la detiene nadie, ni el diablo, ni la circunstancia. He aprendido que en los momentos difíciles la voluntad de Dios como quiera se cumple. He aprendido que cuando yo no estoy colocado, Dios levanta a otro para hacer su voluntad. He aprendido que nosotros no somos imprescindibles, sino que el Dios de los cielos es el importante aquí en el reino. Que si tú no estás, hay gente que piensa que si ellos no están, las cosas no se dan bien. ¿Sabe algo? Apéate de eso, papito, apéate de eso, mamita, que aquí el único grande se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Si Dios tiene que levantar uno que tú desapruebas para Él mostrar su gloria, Él lo va a hacer. Shataraman Shokima. Por eso nosotros tenemos que aprender y tener mucho cuidado a mirar a la gente por arriba de nuestros hombros. Porque el que te lleva la maleta hoy puede ser aquel que te dé la mano en los momentos de tu debilidad. ¿Están aquí? El que tú menosprecias hoy puede ser aquel en un futuro, gloria a Dios, no muy lejano, sea aquel que te dé la mano en el momento de la angustia. Gloria al Señor. Aunque tú pienses que te sientes como que tú eres el gran yo soy, están aquí o se fueron, que tú piensas que si tú no estás, gloria a Dios, las cosas no funcionan. Dios levanta una Débora que nunca había levantado una mujer. Dios la levanta para Él mostrar su gloria, dándonos una enseñanza a nosotros, que el reino no se detiene. La gloria, la voluntad de Dios no se detiene. Si Dios tiene que cambiar paradigma y estatutos para Él mostrar su gloria, y cambiar la atmósfera para Él mostrar su presencia, Dios lo va a hacer. Porque el reino de Dios se basa en actitud, en obediencia, en manifestación. Y esto me llama mucho la atención, porque aquí no se manifiesta simplemente una actitud de una mujer para poder reinar sobre un pueblo o gerenciar sobre un pueblo, sino en un Dios que no se detiene mediante circunstancias. Escuchen esto. Esto no se trata simplemente de una mujer que comenzó a ser jueza en un momento de crisis en Israel y que ningún hombre tuvo la autoridad de poder hacerlo. Esto no se trata simplemente de esto. Esto yo puedo ver más allá. Y es que Dios no se detiene, hermano Andrés. Y es que Dios no tiene parámetros fijos para Él glorificarse.
La Biblia dice que Dios es un Dios multiforme, gloria al Señor. Dios se manifiesta de una manera hoy y mañana puede manifestarse de otra manera. Por eso tiene que tener mucho cuidado en usted hablar, al usted ver ciertas manifestaciones, porque hay gente que lo juzga todo, gloria al Señor, y piensa que porque tiene 2 o 3 letras de Biblia, piensa como que se las sabe todas, gloria al Señor. Y esto no se trata de esto. Si Dios tiene que levantar a una persona y con el saco darle un sacazo, como decimos nosotros, para que reciba el milagro, Dios lo hace. Y a veces cuestionamos todo porque nosotros no entendemos los misterios del Espíritu. Hay gente que no sabe o se le ha olvidado que Jesús en un momento determinado con su propia saliva hizo lodo y le puso a un ciego, gloria al Señor, y el milagro sucedió. Entonces Dios no tiene parámetros para glorificarse. Dios no tiene estructura para él mostrar su gloria. Y por eso Dios eligió a una Débora que los hombres no podían entender el propósito, pero el reino se manifestó en Israel porque Dios le dio la autoridad a ella de poder gerenciar. A veces hablamos y decimos muchas cosas porque desconocemos el propósito de Dios. Siempre el que no tiene la capacidad de poder hacerlo, o el que no le dieron el turno para poder hacerlo, siempre cuestiona al que lo está haciendo. ¿Están aquí? Porque la historia se escucha muy bonito, que ella fue jueza de Israel. Los otros jueces, los otros hombres que aunque tenían temor y no tenían la autoridad de Dios en el momento para poder hacerlo, ¿dónde estaban? ¿Tú crees que ellos estaban contentos de que esa mujer lo gerenciara? No. Siempre hay burladores y siempre la gente desaprueba lo que Dios aprobó. ¿Están aquí o se fueron? Alaba. Y de esto se trata. Que hay gente que se detienen porque alguien habló algo mal de él. Y no solamente algo mal, sino que cuando le preguntaron, dime de Jason. Ah, sí, el varoncito. Le ponen como minúscula, el varoncito. Ah, sí, el varón, él está ahí yendo a la iglesia. Él es un hombre de Dios, pero él está ahí, tú sabes, tratando de buscar a Dios ahí en santidad. Y cuando hablan de ti, hablan en minúscula. Gloria al Señor. Yo sé porque yo he preguntado y he hablado con personas, evangelistas y pastores, amigos, que yo les digo, ¿tú conoces a tal fulano de tal? Yo no lo conozco, yo sabiendo que lo conoce, porque hay gente que piensan que el turno de ellos es un turno perpetuo. Gloria a Dios. ¿Sabe algo? Dios hoy te usa a ti, pero mañana Dios te quiere usar a ti también. Gloria a Dios. Entonces cuando el tiempo de Dios que es señalado para tu vida, así como Dios levantó a Débora, que la gente no entendía ese propósito, Dios también lo puede hacer contigo en esta hora, porque Dios es un Dios que no tiene acepción de personas. Cuando Dios dice lo voy a hacer con Jason, se puede levantar dificultad de guerra y batalla, y Dios lo va a hacer contigo, porque el tiempo de Dios ha llegado sobre tu vida. ¿Y cómo es? Ru, sí, ella es una joven de allá, así de casa de llevamiento. Ella vive brincando y dando vueltas ahí adelante. ¿Están aquí? Hablan con minúscula. No es que hablan mal, están aquí o se fueron, pero le ponen una minúscula cuando preguntan por ti. ¿Están aquí? A esas personas que creían que tenían la capacidad de poder ser juez de Israel en ese momento de crisis que había, que escaseaba la voz de Dios en ese momento. Yo me imagino, no lo dice literalmente la palabra, pero yo conociendo el ámbito cristiano, eclesiástico, a través de los tiempos que tengo, me di cuenta de que siempre cuando hay un propósito y hay algo especial de Dios, siempre hay levantamiento. Eso es algo normal. Si usted piensa que usted va a ser promovido sin tener dificultad en su vida, estás colocado en una posición muy incorrecta, porque siempre he aprendido a través de la historia que los hombres y mujeres que pudieron escalar en el reino de Dios siempre tuvieron levantamiento, guerra, batalla y crítica. Es normal que la gente te apruebe, que la gente hable mal de ti, es normal. Por eso nosotros no tenemos que poner nuestra vista. Y Jesús dice la siguiente palabra. ¿Sabe algo? No puedes poner tu vista en los hombres, gloria a Dios. Usted no puede poner su vista en lo que se ve, gloria al Señor. Tiene que poner tu vista en el blanco de la soberanía, del llamado de Dios en tu vida. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros, esto nos da una enseñanza poderosa.
tan poderosa que nunca había existido antes ni después. ¿Usted sabe algo? Que desde siempre, ¿por qué tú crees que hay tantos problemas el hombre con la mujer? Porque desde la antigüedad a la mujer nunca se le dio la posición que ella. Date cuenta que en Israel nunca una mujer ocupó un lugar de relevancia. Ninguna mujer. Débora. No era que no ejercía, no era que no, sino que no ocupó nunca. Y este parámetro siempre ha existido. Hasta hace años, no muchos, nunca una mujer había sido presidente de un país. Ya esto surgió hace tiempo ya. Pero nunca se le había dado esa importancia de autoridad a la mujer. Creo que en Argentina una mujer fue presidente de Argentina, y no sé si en otros países, pero desde siempre ese parámetro siempre se ha utilizado. Y por eso me he dado cuenta que la mujer en los últimos años se ha apoderado de una manera extraordinaria. Yo meditando en esto, para dar una enseñanza clara de lo que ha acontecido, me doy cuenta y he visto que la mujer en un término, en un espacio muy relevante en esta tierra, se está preparando hasta más que el hombre. Si te vas a la universidad te das cuenta que un 80% de lo que estudian es mujer, gloria al Señor. Y no me voy simplemente al ámbito secular, si yo me voy a la iglesia también, te das cuenta que la mujer es más en número que los hombres aún en la iglesia, gloria al Señor. Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, que la mujer se ha levantado como el águila, gloria a Dios, y no es como antes, gloria a Jesús, porque la mujer ya ha tomado autoridad, gloria a Dios. Por eso Dios puso esta palabra en mi espíritu en esta hora, para que usted entienda que aunque nunca ha sucedido, no quiere decir que no va a suceder, gloria al Señor, porque Dios no tiene acepción de personas. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Dios no tiene que ver con parámetros humanos para Él glorificarse, y mucha gente lo quiere justificar en base al reino de Dios en esta tierra. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios no tiene que ver que tú seas hombre o mujer para cumplirlo. Y me voy más allá, Dios también utilizó hasta animales para Él cumplir su propósito, y esto me da a entender que Dios no tiene que ver con especie para Él cumplir su propósito. Si Dios tiene que hablarle a un gran pez para que te vomite a tu destino, Dios lo va a hacer, porque la naturaleza obedece la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos aquí y que Dios usa pretexto para Él colocarnos en el lugar que Dios ha determinado, Dios no tiene que ver con que tú seas un hombre o sea una mujer. El propósito del reino se cumplirá en tu vida, y ese propósito se hace vigente en ti cuando tú entiendes y escuchas la voz de Dios. Esa voz de Dios que escuchó Débora, que en el momento de crisis tomó la batuta y dijo: espérese un momento, esta barca no se va a hundir, porque Dios me dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. Aunque los burladores y la gente no crean en mi llamado, lo que Dios dijo yo lo voy a ver. La gente te descalifica, pero Dios te aprueba. Y Dios levantó a esta mujer. Y Israel en ese momento fue gobernado por esta mujer. Y no solamente esto, sino que con Barak conquistó otros territorios. Se unieron y conquistaron otros territorios, glorificando, alabando, exaltando el nombre del Señor. Y Dios le dio victoria a esta mujer. Dios le dio victoria a Israel. Y esto me da una enseñanza. No solamente que la eligió, sino que Él cumplió lo que Él había determinado. Le dio la autoridad necesaria para que ella pudiera reinar y dirigir. Usted sabe que usted puede tener el conocimiento, pero hay gente que tiene el conocimiento, pero le hace falta autoridad. Usted puede ser un león en base a conocimiento, pero el tú manifestar ese conocimiento es otra página de la historia, y la gente desconoce esto. Tú puedes tener información, pero no es lo mismo
información que revelación. Hay mucha gente que tiene mucha información, pero le hace falta revelación. Y esto era lo que tenía Débora. Débora tenía revelación. La revelación que la da el Espíritu de Dios. Y cuando esta mujer hablaba, Dios hablaba en el campamento. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Entonces la revelación se manifestó en el pueblo de Israel. Y por eso Dios le dio la victoria cuando fueron a conquistar otro territorio. Gloria al Señor. Porque Dios hablaba a través de esta mujer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a prestarle nuestra boca a Dios para que Dios hable, para que su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida. Y por eso que nosotros en esta tierra cometemos muchos errores, porque a veces actuamos en base a sentimientos, emociones y gusto. Y a veces nosotros cuando actuamos por lo que sentimos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros tenemos un corazón, pero dice la palabra que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque en lo más profundo de nuestro corazón es donde se introducen los sentimientos. Y a veces el sentimiento provoca en nuestra vida un problema. Diga, hermano, que está la par problema. Y ese problema en nuestra vida provoca desgracia, porque cuando actuamos conforme a lo que sentimos y no conforme al propósito ni a la voz de Dios, entonces somos hombres y mujeres que pronto fracasaremos. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios no puede caminar por vista, ni por sentimiento, ni por emoción. Por eso la Biblia dice que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes que aprender a guardar tu corazón de esas emociones, de esos sentimientos, de esos gustos muchas veces que te alejan del propósito de Dios. Por eso Débora actuó conforme a la revelación, esa revelación que provocó victoria en el campamento. Cuando tú calculas, los números no te dan, pero cuando Dios calcula por ti, 1 más 1 no son 2, sino son 1. Usted sabe que la matemática de Dios y la matemática del hombre no es igual. ¿Están aquí? Usted sabe que en el ámbito matrimonial 1 más 1 es 1. ¿Están aquí? ¿Sí o no? Usted no sabe ahora. 1 más 1 es 1. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir bajo la revelación. Esa revelación que provoca en nuestra vida cambio, que provoca en nuestra vida victoria. Pregunta, y usted se la responde a usted mismo. ¿Usted cree que si Débora hubiese gobernado con su conocimiento, Dios le había dado la victoria? No. Usted sabe los problemas que históricamente los gobernantes han tenido es por no dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Es por no dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el problema. Que nosotros como hombres de Dios tenemos que aprender a dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces tú lo has intentado? ¿Cuántas veces la gente te ha descalificado? ¿Cuánta gente va a decir que tú no lo puedes lograr? Al mismo Jesús, cuando hablaron de él, hablaron en minúscula. Te diría, ¿y cuándo fue eso? Sencillo. Con tú decir, pero ¿y ese no es el hijo del carpintero? Ya tú estás atando a Jesús a un linaje humano y tú no estás reconociendo que tú estás enfrente del primogénito de la creación, del Hijo de Dios, del Redentor, del Salvador. Pero ¿y este no es el hijo de José el carpintero? Gloria a Dios. ¿Están aquí? No es lo mismo yo decir, pero este no es el hijo del rabino, del maestro, del sumo sacerdote. No es lo mismo. La carpintería era una profesión como lo es ahora. Ahora lo tienen como en la área técnica, pero siempre en la antigüedad era común que se trabajara la madera. Un carpintero
tenía la capacidad de poder hacer muebles en madera. Entonces, usted conoce la historia que José era carpintero. Entonces, cuando se refirieron en ese momento a Jesús, le estaban poniendo minúscula, diciéndole, pero este no es hijo del carpintero, del que brega con madera. No es lo mismo como yo decir el rabino, el maestro, el sumo sacerdote, el levita. No es lo mismo. Gloria al Señor. ¿Están aquí? No sé si usted me puede entender aquí. Entonces, cuando hablaron de Jesús, también hablaron en minúscula. Gloria a Jesús. Hablaron en minúscula porque siempre el enemigo va a tratar de minimizarte, de que tú no creas en tu llamado, en lo que tú portas de parte de Dios. Por eso la gente que en un término secular, que son joseadores, que josean mucho, son muy hiperactivos, son la gente que conquistan, que llegan, que obtienen. ¿Por qué? Porque son inquietos, no se conforman con que hoy pudieron recibir 2,000 pesos, sino que ellos siguen trabajando, siguen esforzándose, porque son personas que no son conformistas. Y en el reino de Dios no tenemos que conformarnos así por cualquier cosa. Tenemos que trabajar, tenemos que ejercitarnos espiritualmente, tenemos que ser diligentes, tenemos que movernos, gloria a Jesús, porque el Espíritu de Dios en el movimiento provoca milagros. El Espíritu Santo nunca hizo milagros si no había movimiento, porque hay manifestaciones para cada momento. Por eso que en el momento del pozo, que el que llegaba primero era el que recibía el milagro, gloria a Jesús, pero las aguas estaban en movimiento, porque el Espíritu de Dios, cuando Él va a operar el milagro, va a hacer algo en nuestra vida, siempre hay un movimiento. El Espíritu de Dios se mueve, hay una evidencia de una manifestación, y esa evidencia de la manifestación provoca el milagro. Por eso Débora recibió la palabra, y no recibió la palabra simplemente, sino que ella actuó, gloria a Jesús. Porque hay gente que se quedan en palabras, hay gente que Dios le da una palabra y se quedan en una promesa o en una palabra profética que Dios le dijo, y están inflados como pavos reales de tantas palabras proféticas, y nunca han visto lo que le profetizaron, porque son vagos espirituales, porque no creen, gloria a Dios, en la palabra que Dios soltó, porque están creyendo bajo las circunstancias que están viviendo. Y Dios te manda a decir en esta hora, tú tienes que creer en su palabra. Tú estás viviendo a veces divorciado de lo que Dios te dijo, pero esto no se trata simplemente de yo estar en la tierra por estar. Esto está para yo cumplir una asignación mansoquima de Dios en mi vida, y esa asignación se va a ver el día que me sacuda, el día que me ponga en la brecha, el día que llegue al estanque de primero, el día que las aguas comiencen a moverse, el día que Dios ha señalado para mi vida. Ese es el día que Dios anda esperando para que los hijos se levanten en pie de guerra y obtengan la victoria en esta generación. En esta generación. Shamanaya Sandanay. ¿Cuántas veces te han descalificado? ¿Qué dice la historia? Usted sabe que la historia habla. La historia habla. La historia está escrita. La historia tiene evidencia. Y la historia tiene resultados. Y los resultados están ahí. Pero esos resultados de la historia fueron hombres y mujeres que vivieron en el pasado. Pero yo te digo en esta hora, tú tienes que aprender a tomar el pasado, el presente y el futuro, y colocarlo en un presente continuo en el Señor, para que tú puedas ver todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Nosotros como seres humanos tenemos estos 3 niveles, estaciones. Nosotros vivimos en el presente, ya vivimos el pasado y viviremos en el futuro. Pero en la eternidad de Dios eso no camina así. Dios ve todos los tiempos en un solo, porque la eternidad se trata de esta. La eternidad no tiene nada que se oculte en los tiempos del hombre. Por eso Dios, como Dios, tiene el don del saber, de Él tenerlo todo en control, porque Dios siempre vive en la eternidad, que es un presente continuo en esta tierra. Y aunque nos cueste entender esta palabra, tenemos que entender, valga la redundancia, que Dios, al Dios que le servimos, es el Dios que manifestó su reino sobre nuestra vida y que muestra su gloria a través de los tiempos
tiempos en nosotros. Por eso que aunque vengan las dificultades, aunque vengan los levantamientos, nosotros portamos una palabra y estamos esperando un turno. Diga, hermano, que está a la par: estoy esperando mi turno, estoy esperando mi turno, estoy esperando mi turno. Es que tú no lo vas a recibir porque nadie lo ha podido lograr en tu familia. ¿Sabe algo? Quítateme del lado porque estoy esperando mi turno. Estoy esperando mi turno. Que tú no lo vas a poder lograr porque Dios nunca lo ha permitido así. Yo estoy esperando mi turno porque Débora esperó su turno, y aunque nunca había sucedido que una mujer fuese jueza en Israel, ella esperó su turno y vio la gloria de Dios en su vida. No, pero yo estoy sirviendo hoy y dice Nancy: pastor, estoy esperando mi turno. ¿Están aquí? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y si yo diría que el turno de Nancy ya lo tiene, porque hay gente que te hablan con minúsculas porque tú estás sirviendo. Alaba ahora, puja o algo. Hay gente que te miran en minúscula porque piensa que un servidor es menos que uno de los evangelistas. Hoy yo digo que el servidor aquí tiene más autoridad que todos los evangelistas, todos los profetas y todos los líderes. Gloria a Dios. Ama. Porque la gente, en base a lo que ha visto, te cataloga. En base a lo que ha manifestado, a la historia en la iglesia, te cataloga. Y piensa: no, esos son servidores. Y no piensa que el grande aquí es el que sirve. ¿Están aquí? Porque dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces la grandeza del hombre y la mujer de Dios está en el servicio. Decía mi pastora una palabra que nunca he olvidado. Ella decía que el que no sirve, no sirve. ¿Están aquí? El que no sirve, no sirve. Y aunque suene fuerte decirlo, pero es una realidad. Porque hay gente que piensan o quieren que todo el tiempo le sirvan y le den. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Están aquí. Alabe la gloria de Dios aquí. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Alaba la gloria de Dios. Ya para terminar esta parte, escuche bien esto. Hay muchas mujeres que tienen que levantarse como Débora. Hay muchos hombres que deben de levantarse como Débora, que deben de levantarse y creer en lo que Dios dijo sobre ellos. El problema de nosotros es que lo que estamos viviendo, la desgracia que ha golpeado nuestra vida, nuestra familia, está muy divorciado de lo que estamos viviendo. Y esto no se trata de esto. La Biblia hace referencia a que esto no es por vista, esto es por fe. Si tú estás viendo resultados, es porque ese resultado es producto de una manifestación invisible. Porque lo que tú siembras en lo oculto, Dios lo manifiesta en público. Hay gente que quiere manifestarlo en público, lo que quieren que Dios manifieste en privado. Si tú quieres ver lo público, tú tienes que manifestarlo en lo privado. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir, y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Están aquí? El reino de Dios se activa en tu vida cuando tú lo activas. Repito, el reino de Dios se activa cuando tú lo activas. A veces estamos esperando todo sin dar nada. ¿Están aquí? Queremos recibirlo todo sin sembrar nada. Queremos cosecharlo todo sin sembrar nada. Y a nosotros se nos olvida que el reino se activa cuando tú lo activas en tu vida. Nunca puede ver un resultado si primero no te activa en su reino. Shakatarabashanda. Nunca lo podrá ver, porque el reino se trata en gloria y en honra. Shandarama Sokima.
El reino se trata en manifestación y en obediencia. Dios honra a los que le honran. Yo siento la gloria de Dios aquí. Tú quieres ver el reino establecido, manifestado en tu vida. Tú tienes que activarlo en ti. Para Débora poder recibir y conquistar, tuvo que ponerse en la brecha. Porque eso va a provocar que el reino se manifieste y haya un rompimiento en tu vida. Gloria a Dios. El rompimiento del reino se va a manifestar en ti cuando tú te pongas en la brecha y entiendas que lo mejor está por venir para tu vida, aunque tú veas los vientos contrarios. Es tiempo de tu promoción.